La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez rompió el silencio sobre la reciente sentencia que recibió su hermana Jacqueline Malinay Gálvez por el delito de secuestro, a lo que lamentó que su familia tuviera que pasar por esta situación a casi 13 años de que se realizara la detención. El pasado viernes 14 de marzo se dio a conocer que una jueza había determinado que la hermana de Xóchitl Gálvez obtuviera una condena de 89 años de prisión por el delito de delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos de las Fuerzas Armadas. Esto luego de que la detuvieron en julio del 2012, quien confirmó que utilizaba el nombre de su hermana Xóchitl para hacer sus fechorías. Al respecto, a la presidenta Claudia Sheinbaum le pidieron su opinión y esto fue lo que dijo. Escuche usted a la presidenta de México. Y el día de ayer declaró, confesó que sí utilizaba el nombre de su hermana Xóchitl Gálvez Ruiz para traer sus víctimas de secuestro. ¿Tiene alguna postura al respecto? No quisiera opinar. Quien comete un delito pues tiene que rendir cuentas y ser sancionado. Hasta ahí. Pues vea usted lo que dijo la presidenta. No se refirió mucho, dijo lo que alguien hace mal, pues tiene que pagar, en pocas palabras, ¿no? Si actúa bien, pues bien le va a ir, y si le va mal, le va a ir mal. Ella se refirió a que la justicia sea la que decida. Pero acá es importante decirle a usted que hoy se quejan, ¿no? Se quejan, pero antes de que eso platiquemos, después déjeme comentarle o vamos a seguirle diciendo que después de varios días, la señora Xóchitl Gálvez por fin dio la cara y ofreció una entrevista. ¿Con quién cree usted? Con el señor Ciro Gómez Leiva. Y ahí acusó que su hermana dio una confesión a base de supuestos montajes y tortura por parte de las autoridades, y es que reveló que esta fue obtenida de manera ilegal, quien en todo momento defendió con uñas y dientes a su hermanita. Vea usted, escuche usted a Xóchitl Gálvez con Ciro. La campaña que se desató desde el viernes cuando se hizo pública la noticia de la sentencia a tu hermana. Ahí tuvimos que hacer el corte, Xóchitl. Nada más, te escuchamos para concluir. Para concluir, quisiera decir, yo no soy culpable de nada, absolutamente de nada. Tratar de vincular mi nombre con el caso me parece perverso y me parece totalmente ajeno a la realidad. Ella va a seguir su proceso, o sea, esta no es una sentencia firme. Ella tiene derecho a que este tribunal de apelación revise si la juez tomó en cuenta lo que te he dicho, todos estos elementos de descargo, y tendrán que ratificar la sentencia, y todavía queda pues el juicio de amparo. Por último, yo ya perdí el miedo, Ciro. O sea, yo voy a seguir levantando la voz, voy a seguir diciendo lo que creo, lo que pienso, y a veces sí me he puesto a pensar si mi activismo político le ha afectado a Malinali en su proceso. ¿Qué tanto hay consigna? ¿Qué tanto? No sé, no te lo puedo decir, pero lo que debería de hacerse es apegarse a lo que está en el expediente, a los testimonios, a las pruebas. De verdad que hay pruebas contundentes, y ahí está. La principal prueba en su descargo es que fue torturada para obtener una prueba ilícita. Mire usted nada más lo que dice la señora Xóchitl Gálvez, que fue torturada la hermana, pues así como normalmente, digo, se practica, ¿no? Se practicaba, de que hacen hablar a como de lugar. Es lo que dice la señora Xóchitl Gálvez. Yo nada más pregunto, ¿cómo fue posible que el PAN, que el señor X, el niño malcriado X González, todavía, a sabiendas que su hermana ya estaba en la cárcel,
la quisieron hacer presidenta. La postularon para candidata de México. Imagínese usted, ya la hermana ahí estaba, guardadita, encerrada, y todavía la quisieron hacer presidenta. Nada más analice usted, nada más piense. No hay que ser tan analítico para imaginarnos. Imagínese usted que fuera uno que no tiene ni para comer o para gastos suficientes, ya nos hubieran sacrificado, ya nos hubieran hasta colgado. Pero vea usted a la señora Xóchitl Gálvez, su hermana, ya con esto, utilizando el nombre de Xóchitl Gálvez para agarrar, para secuestrar y para hacer de las suyas, hacerle maldad a un prójimo. Y la señora inocentemente no le abre a usted el paraguas de pensar que la señora también andaba en cosas malhechoras o no recibía, soy mal pensado, o no recibía una gratificación. Digo, tú debes conocer a tus hermanos o a tus hermanas. Por más que tú digas que no, sabes en dónde viven, sabes en dónde están, o sabes de qué gozan, de casas, de carros, de viajes. Digo, ¿no se dio cuenta la señora empresaria gelatinera que a ella le costó demasiado, según, llegar a una buena posesión, cuando su hermana, imagino que ya lo que hacía ganábamos suficiente dinero? ¿O qué es lo que tenía? ¿O qué es lo que, dónde se la pasaba la señora, la hermana de Xóchitl Gálvez? ¿Y qué tan difícil fue para ella entenderlo? Pero mire usted, continuando con Xóchitl Gálvez, además de acusar una campaña en su contra con Ciro Gómez Leiva, la ex candidata del PRIAN, aunque se molesta tanto que no le llamen ex candidata del PRIAN, reveló que tras la sentencia dictada por la juez emprenderá una apelación, puesto dijo está conforme con que no está conforme con 89 años de prisión. ¿Se le acabó el romance a Xóchitl Gálvez con el Poder Judicial? Antes hasta marchaba por la corte y ahora acusa. Son unos malditos, corruptos, traidores. Vea usted, esto fue lo que le dijo Joaquín López Dóriga. Obviamente esto es una primera sentencia, van a recurrir, pues yo supongo que todo lo que tengan que recurrir hasta llegar quizá en su momento a la corte, no se fue el corte por el momento, porque estamos hablando que después de estar 12 años en la cárcel, tu hermana apenas la acaban de condenar el fin de semana, ¿les llevó 12 años sentenciarla? 12, casi 13 años, Joaquín. Eso es lo grave, y mira que yo siempre he sido una defensora del Poder Judicial, pero sin lugar a dudas estas cosas no pueden seguir pasando. O sea, porque, como te digo, la siguiente instancia son 3 magistrados que tendrán que analizar el expediente, tendrán que analizar por qué, a pesar de que la prueba con la que se le condena se obtiene de manera ilícita, la juez la tomó en cuenta. Eso es algo que ellos tendrán que decidir, porque esto le puede pasar a cualquier persona, Joaquín. A cualquier persona que la quieran inculpar en un delito, pues la pueden tomar, llevar, montar, golpearla y hacer que firme una declaración, y con esa te quedas 80 años en la cárcel. O sea, yo lo digo y lo dije claramente, si ella es responsable, y yo en un principio asumía que sí, hasta que fui descubriendo estas pruebas, pues me hicieron creerle en lo que ella me decía, que no había estado en esa casa. Y efectivamente ella fue detenida en otro lugar y fue llevada a esa casa de seguridad. Entonces, a ver, Xóchitl, tú obviamente niegas que tu hermana sea la secuestradora.
Mira, Joaquín, yo no puedo hacer una aseveración de ese tamaño, pero lo que sí te puedo decir es que la prueba con la que se le condenó fue obtenida de manera ilícita. El grave problema que tiene la autoridad es que en lugar de hacer una investigación a fondo, detallada, pues fabrican este tipo de pruebas y ese es el problema para las víctimas, que en algunos casos, pues, ¿de qué es responsable? ¿Cómo ve usted? Ahora resulta la señora que marchaba con los del Poder Judicial, la señora que gritaba a cuatro vientos, la señora que daba su vida por Norma Piña y toda esa gente. Imagínese usted, hoy dice que fabrican delitos, que fue injusto. ¿De qué estamos hablando? ¿Es o no es? ¿O son corruptos o no son corruptos? ¿O nada más cuando nos convienen decimos que son la maravilla de México los benditos jueces y magistrados? Y hoy que un familiar ya es condenada casi de por vida, o más bien de por vida, porque 89 años, imagino que la señora no se ve tan jovencita, tendrá unos, ahí la fotografía, unos, ¿qué le parece a usted? 40, 30 y tantos, 35, 40 años, más 89, échele lápiz, serían unos 120, 130 años. Híjoles, no, ya es casi de por vida, ¿no? Pero ahora resulta que habla pestes de la jueza. Ahora sí son unos malditos corruptos traidores, ¿no? Y antes, ¿qué eran cuando marchaban con la bendita Rosa Alianza? Eran los mejores, se estaba destruyendo al Poder Judicial, lo máximo que teníamos en México. Estábamos acabando con el Poder Supremo, a los que defendían a todos los mexicanos. Ya sabemos la historia, ya sabemos qué es lo que sucedía con estos del Poder Judicial, ya sabemos dónde va a terminar o por qué se tiene que llegar al 1 de junio cuando el pueblo decidió esto. Ahí se puede usted dar cuenta de que siempre ha sido un circo lo de la bendita oposición y este tipo de personajes, como la señora Xóchitl Gálvez. Imagínese usted el encabronarse en aquel día cuando le dijeron que era ex candidata del PRIAN. Oye, es que sí fue ex candidata del PRIAN, sí lo fue. Resulta que se molestó tanto. Bueno, apoyó al Poder Judicial, hoy que su hermana pues ya ha sido pues enjuiciada, y yo creo que con justa razón, porque si no, no la hubieran sentenciado a 89 años. Le hubieran dado 5, 6, 10, 15 años, ¿no? 20 años. Imagino que encontraron lo suficiente para mandarla casi de por vida. Ahora resulta que no funciona el Poder Judicial. Ahora resulta que no es así. Protesta México y tus derechos, mire usted, personas desamparadas. No, imagínese usted. Son unos hipócritas y unos descarados estos personajes que siempre nos mintieron. Pero qué bueno que sucedan las cosas para que le abran los ojos a los últimos que todavía están ahí pensando que el PRIAN todavía es una opción.